Ojo, sumamente importante es tomar las instituciones. Sabemos todos que las instituciones dentro de Cuba están filtradas por la seguridad del Estado, que están totalmente dominadas por la dictadura de los Castro desde un inicio. Hablo ahora específicamente de la masonería. ¿Y por qué digo que la presión sí funciona? La masonería, voy a explicarlo bien rápido porque lo he explicado varias veces, se divide, es una sola, pero vamos a dividirla en dos partes, la Gran Logia y el Supremo Consejo. Gran Logia del grado 1 al grado 3, o sea, del grado de aprendiz masón a maestro masón. Y el Supremo Consejo del grado 4 hasta el grado 33, que es el grado supremo de la masonería. Bien, estos dos cuerpos son lo mismo, pero son independientes. O sea, la masonería es una sola, del 1 al 33, pero son dos cuerpos independientes. ¿Qué ocurre? Que todo el que sea grado 4, por lógica, tiene que ser grado 3, ¿no? O sea, que en la Gran Logia, del 1 al 3, están todos los masones cubanos. Y en el Supremo Consejo, del grado 4 al grado 33, solo están los que han los maestros masones que han decidido ir al cuerpo filosófico, a los grados de perfeccionamiento. Bien. ¿Qué ocurre? La Gran Logia está totalmente dominada o ha estado totalmente dominada por la dictadura castrista. Hace un año y tanto, pues yo entré en una guerra frontal contra el gran maestro de aquel entonces, Ernesto Zamora, cínico gran maestro de la Gran Logia de Cuba, de la masonería cubana. Como saben ustedes, yo soy maestro masón hoy, al día de hoy, expulsado por la masonería cubana. Cosa que viene más adelante porque fui expulsado de manera totalmente arbitraria, no se me hicieron los juicios, no me dieron derecho a defenderme, ni siquiera a poner a alguien que me defendiera. Todo fue una arbitrariedad y un abuso de poder, un tráfico de influencia tremendo, precisamente por Ernesto Zamora. Un gran maestro, señores, un ex gran maestro, actualmente ex gran maestro de la Gran Logia de Cuba, tuvo que personalmente expulsarme de la masonería, violando la constitución, la legislación masónica. A ese punto llega esta gentuza. Pero no pasa nada. Entonces, esto es la Gran Logia. El Supremo Consejo, cuando ocurrieron las manifestaciones del 11 de julio, el soberano gran comendador, vamos a decirlo así, el jefe del Supremo Consejo, escribió una carta abierta pidiendo que se parara la represión, que estaba del lado del pueblo, que Cuba necesitaba libertad, y llegó a comparar al dictador Miguel Díaz-Canel con Machado, con Gerardo Machado, que fue también expulsado de la masonería, había sido masón y fue expulsado de la masonería por ser un dictador. Entonces, Canel no tiene nada que ver con eso, pero lo comparó con Gerardo Machado. O sea, tuvo el atrevimiento, tuvo el valor de decirle a Díaz-Canel: usted es un perro dictador. Asimismo, automáticamente comenzó el acoso contra su persona. El acoso llegó al punto de citaciones. ¿Qué pasa? Que cuando fue a la unidad, gracias a Dios fue acompañado por varios hermanos masones que tienen muchísima dignidad, y pues bueno, lo que hicieron fue presionarlo, apagarlo, y a partir de entonces lo que han hecho es eso: citarlo de vez en cuando, acosarlo, no permitir que viajara. Y ese tipo de cosas. Le quitaron el otro día mismo, podía ir a los Estados Unidos, había sido invitado a los Estados Unidos a un evento donde se reúnen los soberanos, gran comendadores del mundo entero, y el único que no fue él, porque la dictadura cubana no se lo permitió. Sin embargo, permitió que Ernesto Zamora, siendo el gran maestro, saliera del país. Una cosa que es muy, pero muy triste. Bueno, las cosas que pasan dentro de Cuba. También el cingado de Díaz-Canel. Fíjense ustedes si esto les preocupa, por eso les digo que esto es un tema bien, pero bien delicado, bien serio. Que Díaz-Canel, cuando el Supremo, el soberano gran comendador, escribe la carta y se posiciona en contra de la dictadura cubana, la Gran Logia de Cuba hace todo lo contrario, hace un silencio absoluto, nunca se pone del lado de los presos políticos, nunca condena que en Cuba hay una dictadura, todo lo contrario, comienza a tener acercamientos con el partido para que si le cedan un pedazo, para que arreglen un pedazo de techo, bim, bam, 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 y toda la muela visca esa. Entonces, el dictador Díaz-Canel hizo una invitación a todos los líderes de instituciones religiosas y fraternales, entre ellos a la masonería cubana. ¿Y qué fue lo que hizo? Solo invitó a Ernesto Zamora, al cínico ex gran maestro que me expulsó a mí directamente de la masonería por yo decirle lo descarado que es. Y se lo repito, se lo voy a repetir toda la vida: el ex gran maestro de la masonería cubana, Ernesto Zamora, es un descarado, cobró doble, es un corrupto, es un alcohólico, es un cínico, es un cobarde, es un cómplice, es un comunista de mierda, es un agentón de la seguridad del Estado más. Y todo eso se lo voy a poner. Bueno, ya yo he puesto varias veces, pero le voy a entrar con todo. Entonces, Ernesto Zamora
fue invitado a esa reunión. Sin embargo, el soberano gran comendador no fue invitado a dicha reunión precisamente para crear una discrepancia, para crear ahí una historia fula, una cosa fea, tú sabes, para dividir, que es lo que se va a hacer la dictadura cubana. ¿Qué ocurrió? Que existió muchísima presión de los masones, no del Supremo Consejo, de los masones en general. La grandísima mayoría de los masones se posicionaron en contra de que fuera Zamora y no fuera el soberano, porque la masonería de Cuba bueno, la masonería en general es una sola. Entonces no puede ir uno y el otro no. Y ante la presión, Ernesto Zamora cedió y asimismo lo explicó, ahí tú sabes, en su notica oficialista, y dijo: asimismo, por eso fue que me expulsaron. A mí me expulsó la seguridad del Estado a través de Ernesto Zamora, pero ellos la van a ver peor, olvídate de eso, porque bueno, de eso hablaré más adelante, de eso le tengo que dedicar un directo entero porque tengo muchos documentos. Es que mira, les tengo audio, les tengo muchas cosas, son muy corruptos, ¿sabes? Son muy corruptos. Y la seguridad del Estado no trabaja tan bien como nos hicieron creer. No, no trabaja tan bien. Bueno, en lo que estaba. Asimismo lo explicó Ernesto Zamora y dijo: no voy a ir a la reunión con Díaz-Canel por la presión de los hermanos y al final la masonería no puedo dividirla y tal. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación cubana independientes, los youtubers y tal, pues dieron una lectura un poco confusa a esto y pensaron que Ernesto Zamora se había rajado las vestiduras y había desafiado a Díaz-Canel, cuando no, cuando lo que había hecho era ceder a la presión de los masones, pero siempre dejando ahí claro su apoyo a Díaz-Canel y a la dictadura cubana, que él la llama gobierno, porque incluso en un decreto oficial o en una comunicación oficial, en una misiva oficial, él dijo que había que preservar todo lo que había logrado la revolución, que había que mantener la paz, que no se podía salir a las revueltas, que no se podía manifestar la gente, o sea, se puso totalmente del lado de la dictadura. ¿En qué ha terminado todo esto? En que la masonería cubana ha estado bastante quebrada a nivel político. Muy, pero muy quebrada, porque la gran parte, la mayoría de los masones están en contra de la dictadura, porque si tú eres una persona libre, si tú eres una persona que piensa, si eres un verdadero ser pensante, te vas a oponer a todo tipo de opresión. Pero además los principios masónicos son libertad, igualdad y fraternidad. O sea, la libertad tiene que estar por encima de todo, no puede estar exenta de esa fórmula, no la puedes sacar de la fórmula, es inevitable que la libertad sea lo primo. Es que es inevitable, pero además en la doctrina masónica, al menos la que yo conozco como maestro masón, la libertad es fundamental. Es fundamental, señores. Es que todo se basa sobre eso. Y lógicamente, masón que tenga dignidad se tiene que oponer a la dictadura. ¿Qué ha ocurrido? Ahí ha habido una guerra tremenda, pues yo he sido expulsado. Camila Costa, por cierto, sacó un libro, acaba de editar un libro que me compré, no me lo he empezado a leer todavía, que es este libro que se lo recomiendo. Dice: del templo al temple, silencios y escándalos de la masonería cubana, donde aquí ella empieza a poner toda una serie de casos de corrupción y tal. Lo he revisado, pero no lo he leído, pero sé que el libro va a ser maravilloso. Así que, por favor, cómprenlo sin ningún tipo de problema, les va a gustar seguramente. Ahora, ¿qué ocurre con este tema? Ha habido mucho, como les dije, mucha revuelta, mucha diferencia, se ha quebrado bastante la masonería cubana. Hemos presionado muchísimo, hemos presionado a la oficialidad de la Gran Logia de Cuba. Ustedes sabrán que yo pertenezco a una asociación que se llama Unión Masónica por la Libertad de Cuba, donde estamos 5 masones y estamos ahí haciendo un montón de cosas, porque no solo trabajamos a través de la masonería, lógicamente hay cosas que no se dicen. Ya les digo, YouTube no es el único frente para luchar por la libertad de Cuba. Por supuesto, tenemos el apoyo de muchísimos masones dentro de Cuba. Ahí me mandan una cantidad de información, de chismes que hay adentro, y cuando digo chismes me refiero a que tienen chismes, a que tienen historias feas, ¿sabes? Y que yo las tengo gracias a que me la manda, que se solidarizan, a que se arriesgan y me lo mandan todo. Yo recibo todas las comunicaciones de la Gran Logia primero que nadie, porque además hay gente que está muy alto, en niveles muy altos, y que está en contra de ese sistema, totalmente. Y ya de ahí para abajo casi todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurrió el otro día? Dice: Gran Logia de Cuba. Ernesto Zamora dejó de ser el gran maestro, se venció su tiempo en la oficialidad, dejó de ser el gran maestro y pues salió electo otro gran maestro. Ha habido una serie de cambios en esta gran maestría, es donde yo he sido expulsado, aunque fue a petición de Ernesto Zamora. O sea, que aquí también hay su historia, pero bueno, no todos están del mismo lado.
Importante. Gran Logia de Cuba llama a los masones a hacer política. Este 5 de diciembre los masones cubanos celebran la gala en el Templo Nacional Masónico por el 163 aniversario de la fundación de la Gran Logia de Colón, antecesora de la Gran Logia de Cuba. Este es el edificio de la Gran Logia, cual fue un edificio construido por los masones con dinero de los masones y expropiado por la dictadura de Fidel Castro. Ahí han metido las oficinas de Telsa para estar a la escucha y 25.500 oficinas de ellos y han dejado 2 pedacitos para los masones. A ese punto de humillación han llevado a todas las instituciones, porque esto no ha pasado solo con la masonería, esto ha pasado con todo el mundo. La Iglesia Católica tiene un historial de persecución, los protestantes, todo el mundo, señores, todo el mundo. Los Yoruba también la tuvieron, que hoy la asociación Yoruba, que también lo que le tengo a la asociación Yoruba es lo último, tiene una complicidad con la dictadura cubana que le ronca los timbales, de verdad, dan vergüenza que la cultura yoruba, la religión yoruba, venga de los negros esclavos y se presten. Mira, que es que fíjate tú que me hierve más la sangre todavía. Y se preste para el descaro con la dictadura cubana. Ya no quiero ni tocar el tema. No lo quiero ni tocar. Porque ser esclavo y come mierda, vaya, es que hay que ser imbécil de verdad. Y se lo digo a todos los de la cúpula de Yoruba para que empiecen a hacer brujería desde ya. Empiecen a hacer brujería desde ya. Son unos caretablas todos, porque vienen de los esclavos, cojones, vienen de los esclavos. No sean come mierda, es que merecen todas las ofensas. Ya que yo no estaba diciendo malas palabras. Vamos a leer esto. Dice, hoy la pelea por la patria es con el arma más importante que portan los masones, que es el pensamiento elevado, con el que debemos actuar para dejar de ver por doquier el lamento de la pérdida de valores en la sociedad. Considero que los masones sí debemos hablar de política, toda vez que es la regla fundamental que rige la sociedad. Debemos hablar y además buscar la manera de hacer política, señaló este 5 de diciembre Luis Esteve Ocaña, gran orador de la Gran Logia de Cuba en la gala desarrollada en el Templo Nacional Masónico por el 163 aniversario de la fundación de la Gran Logia de Colón, antecesora de la Gran Logia de Cuba de antiguos libres y aceptados masones. ¿Qué pasa? Que en la masonería hay un principio, una regla, un landmark que dice que no se discute de política ni de religión. No se discute, pero eso no te quita de que tú hables o seas partícipe de la política. Para nada. Una cosa es discutir y entrar en una logia, en un debate, pero además cuando tú sales de la logia tú puedes decir lo que te dé la gana y practicar lo que te dé la gana. Y punto. Dice, el orador hizo un repaso de la historia de la masonería cubana desde el siglo XIX, recordando a todos los masones que se lanzaron a la manigua a luchar por independencia de Cuba. Insistió igualmente en la necesidad de revisar la labor masónica actual y que los masones cumplan con sus deberes con la sociedad y la masonería. En uno de los juramentos prestados en mi carrera masónica sancioné trabajar siempre en pro de la edificación de nuestra patria y luchar constantemente por el progreso de la humanidad. Ahora me pregunto, ¿de qué manera puedo edificar a mi patria si no hago política para ello? Si nosotros, los masones, como máxima expresión del libre pensamiento, no trabajamos porque en la sociedad se acepten todos los tipos de doctrinas políticas, estamos condenados al fracaso. Ellos han intentado, con ese de que no se habla de política, ellos han intentado anular el pensamiento de gente libre. Lo han intentado una y otra vez y lo han conseguido. Pero las historias cambian. La gente ya está obstinada. Con esa muela no se van a comer a nadie. Olvídate de eso. Dice, y agregó. En nuestro seno fraternal cohabitan miembros de disímiles expresiones políticas, oficialistas y proscritas. Muy bien que he dicho la palabra proscritas. Muy bien, genial. Y de esa convivencia armónica surgen la mayoría de las veces las soluciones necesarias para los problemas que enfrentamos como institución. Es por eso que debemos y estamos llamados a trabajar porque así ocurra en la sociedad civil. Hemos de buscar la vía para incidir y perseverar porque se les conceda un espacio cívico a todas las corrientes de pensamiento. Por eso es por lo que tiene que luchar un verdadero masón. Porque en Cuba haya libertad, no libertad de pensamiento dentro de una habitación, dentro de una logia, y que tú no puedas llevar esa libertad de pensamiento cuando salgas de la puerta para afuera. Eso se llama ser hipócrita. Hipócrita. El gran funcionario, dirigiéndose a cientos de participantes en la velada, masones y familiares, recordó otra de las enseñanzas masónicas, aquella en la que se refiere a que todo aquel que quiere imponer su ideología o religión por encima de los demás, obviando el libre albedrío que concede el gran arquitecto del universo, ser supremo en el que deben de creer todos los masones, se erige tirano.
O sea, se erige tirano. Ser supremo, a ver, se le dice gran arquitecto del universo para no llamarlo de ninguna manera, pero no es que se crea en el gran arquitecto del universo, que se llame así, que sea un dios nuevo. No, no, no. Es una manera de llamarlo, una manera neutral, para que nadie se sienta, para no decirle Dios, ni decirle Alá, ni decirle Olofi, ¿no es? Dice, por tal motivo debemos nosotros los masones trabajar por ese objetivo. Y no piensen que ando buscando enfrentamiento contra ningún poder. No, para nada. Lo que pretendo y deseo es un entendimiento, que se abran las puertas, despojándose de lo que se ha hecho en el pasado en el país, para, entre todos, lograr una sociedad verdaderamente junta y así unidos, aunque diferentes, trabajar por el progreso de una nueva Cuba. En primer lugar, con todos y para el bien de todos, como decía el maestro, y cooperar en el progreso de la humanidad en general. A ver. Este reformismo, este diálogo, por supuesto, sabemos todos que esto no es lo que va. Lo que va es sacar el comunismo de raíz, de raíz. Ahí no hay diálogo con la dictadura, ahí no hay que me voy a sentar contigo para que me des espacio en la sociedad civil, porque sabemos que ese espacio no va a ser concedido. Y si es concedido, es a personas que ellos han elegido, porque saben que no le van a ir a la contra y su estatus, su sistema se va a mantener. O lo otro es que simplemente no te lo van a dar y ya, así de fácil. Y punto. Es que es la dictadura cubana, esa es la historia de la dictadura cubana, es la raíz, el ADN de la dictadura cubana es ese. Es el totalitario. Dice, Esteban Ocaña finalizó su discurso alegando que a la altura de 163 años este constituye un deber de los masones con la historia de Cuba y con todos con todos aquellos fraternos que entregaron hasta su vida por una sociedad mejor y los han mantenido y mantienen la obra de la masonería hoy a pesar de las penurias y carencias. Ya sabemos de dónde venimos, redimensionemos eso y así sabremos determinar hacia dónde vamos. Ahora, el silencio. Quien conoce la historia de la masonería cubana, sobre todo en los últimos 63 años, entiende lo trascendental y osado del anterior pronunciamiento público. Durante la República de 1902 al 1958, la institución masónica cubana opinó y se involucró en diversas cuestiones políticas. Incluso hubo 3 presidentes que fueron masones y recibieron el respaldo de varias logias. En la dictadura de Fulgencio Batista, de 52 al 58, conspiraron en las logias y apoyaron la lucha clandestina. Y después fueron traicionados, por supuesto. No obstante, en 1959 comienza la persecución a los masones. Varias logias fueron cerradas por ser consideradas focos contrarrevolucionarios y no pocos masones fueron encarcelados o fusilados por sus acciones contrarias a la dictadura de Fidel Castro. Las logias fueron penetradas por la seguridad del Estado, que trató de aplastar todo el pensamiento discordante. El auge de los conflictos posteriores de 1959 seguía en silencio político que se extendió por más de 60 años, llegando a la masonería a caer incluso momentos de graves violaciones de los derechos humanos, tanto con la sociedad civil como miembros de la institución. Hoy por hoy, José Daniel Ferrer, maestro masón, está preso, está siendo torturado día tras día. Incluso delante de su familia fue golpeado días atrás. Incluso a eso. José Daniel Ferrer y la Gran Logia de Cuba no ha tenido el pudor de hacer una notica, no un escrito, no, una nota diciendo, por favor, liberen a José Daniel Ferrer, o José Daniel Ferrer debería estar libre, o cualquier cosa. No han tenido la oficialidad de la Gran Logia de Cuba, no han tenido el valor. Señor, es que te lo juro que es insultante, bro. De mencionar a José Daniel Ferrer, de mencionar las injusticias que se están cometiendo con ese señor. Fíjate tú si esta gente son un tronco de descarado. Por eso no creo en ninguno. No creo en ninguno. Y si mira, ya me expulsaron, me quieren reexpulsar, reexpúlsenme. Todo el masón que esté allá arriba y no se digne hacerle una nota, aunque sea en solidaridad a José Daniel Ferrer, maestro masón de la masonería cubana, es un descarado. El miedo y el ostracismo se apoderó de la orden por más de medio siglo. Solo la acción individual de algunos masones salvó el prestigio de la institución. No sería hasta 5 días después de las protestas del 11 de julio que en la masonería se comenzaría a retomar el debate en la esfera social. Los masones al lado del pueblo. Desde hace poco más de un año la masonería cubana ha estado inmersa en un proceso de cuestionamientos políticos y sociales que además en más de una ocasión le han llevado a enfrentar a las autoridades. Todo comenzaría a raíz de las protestas del 11J, cuando miles de cubanos salieron a las calles a manifestarse contra el régimen y fueron brutalmente reprimidos. En ese momento, uno de los 2 principales líderes de la masonería, el soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, José Ramón Viñas Alonso, comprendió que su silencio solo lo haría cómplice de las injusticias. En una carta enviada a Díaz Canel, al cingado Díaz Canel, el 16 de julio de 2021, manifestaba la postura más frontal asumida por la masonería cubana desde 1959 y en la que salva el prestigio histórico de la institución. Les voy a leer.
Dice, nos dirigimos a usted con el propósito de hacerle saber nuestro rechazo a su posición y dirección al frente del país por convocar, incitar y ordenar un enfrentamiento con violencia hacia el pueblo cubano. También detenciones y violencia contra los manifestantes pacíficos y ciudadanos que piensan contrario al sistema que usted representa. Al mismo tiempo, declaramos nuestra inconformidad a justificar siempre la crisis en la que está sumido el país por causas y razones externas, en este caso bloqueo, sin reconocer la responsabilidad e ineficacia del gobierno. Añadió, hace 88 años, en el gobierno del general Gerardo Machado, este mismo Supremo Consejo le escribió al presidente reclamándole por la violencia contra el pueblo. Dignos herederos, hoy hacemos igual. O sea, lo comparó con Gerardo Machado. Este estallido social en toda la isla muestra la inconformidad y manifiesta que el país, en la que vive el país. Los miembros del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, siendo parte de la institución que en su tiempo más influyó en la independencia y en la sociedad de esta patria, tenemos el prestigio y la historia como garantes de así asumir una posición al lado del pueblo de Cuba. Ese mismo día, Viñas Alonso fue citado a la estación de policía de Zapata y C en La Habana e interrogado por 3 agentes de la seguridad del Estado. Las represalias contra el líder masón no cesarían. En la semana siguiente, en un intento por recuperar algo de credibilidad, ya de esto Díaz-Canel comenzaría a realizar recorridos por barrios y a reunirse con organizaciones de la sociedad civil y del gobierno. El 24 de agosto sería el encuentro con las organizaciones religiosas y fraternales. Previamente citaron al gran maestro de la Gran Logia de Cuba, el descarado Ernesto Zamora Fernández, y a otros 2 de los funcionarios de la orden en Cuba, excepto al soberano Gran Comendador. Para los masones, esta acción pretendía humillar al soberano, así como desestabilizar y desunir la masonería cubana. Debido a las presiones internas y externas, el día antes de la cita con el gobernante cubano, mediante mensaje público dirigido a la comunidad masónica cubana, Zamora Fernández notificó que no asistiría a la reunión programada con Díaz-Canel en aras de preservar la unidad masónica. Luego, en mayo del presente año, Viñas Alonso no le permitieron abordar un vuelo hacia Miami para participar en varios eventos masónicos, aunque no le dieron explicación alguna. La seguridad del Estado pretendió evitar su posible asistencia a la Cumbre de las Américas, que se desarrollaría pocos días después en Los Ángeles. Poco después, mientras Díaz-Canel rechazaba la conmemoración del 20 de mayo, aniversario de la Constitución de la República de Cuba de 1902, la Gran Logia de Cuba celebraba la fecha mediante una gran gala cultural en la que el orador cuestionó la postura gubernamental. Maravilloso. Indudablemente, los masones han comenzado a recuperarse del largo letargo en el que se vieron forzados a entrar debido a la persecución del régimen. Todavía deben a Cuba posicionamientos y acciones honrosas, acordes a los gloriosos ideales que tanto enorgullecieron a los cubanos. Dígase José Martí, maestro masón, Antonio Maceo, Máximo Gómez, Ignacio Aramonte, Carlos Manuel de Céspedes, todos, señores, todos los próceres de la independencia de Cuba fueron masones. Todos. La masonería cubana, la historia de Cuba, la historia de la Cuba libre, de la Cuba independiente, se debe en gran parte a la masonería cubana, porque todos los grandes líderes y la mayoría de los que lucharon, de los mambises, fueron masones. Entonces, los masones de hoy tienen la responsabilidad de mantener el legado que nos dejaron los próceres de la independencia. Pero la cobardía que hay en nuestro país, que ha sembrado esa dictadura con la persecución, con la represión, con la prisión, con toda esa serie de cosas, pues ha llevado a silenciar la voz o las voces de los hombres libres, de los hombres que por lo menos tienen 2 dedos de frente y piensan, que no son los únicos, por supuesto. No quiero decirte que los masones sean los únicos ni los más, no, porque no es así. Porque no hace falta ser masón para ser libre, para tener un pensamiento avanzado, ni para luchar por la libertad. Porque está demostrado que no han sido los masones, los de hoy, los que más han luchado por la libertad de Cuba. No. Ha sido la juventud. Ha sido el delincuente ese, el que llaman delincuente, ese que anda sin camisa en la esquina. Ese ha sido el que ha salido a manifestarse. No el que anda con una camisita y en trajecito. ¿Sabes? Y sobre todo, las mujeres. Que de las mujeres no hablo porque ellas están, ya tú sabes, están en otro nivel. Están en otro nivel. En el nivel al que deberían de aspirar un poco de hombre que hay dentro de Cuba. Y que son súper guapos. ¡Guapos de madre! Hazme el favor,